La sesión. Esta sesión ha sido convocada para continuar el estudio de las indicaciones formuladas al proyecto de ley que establece normas de eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático, boletín 13.179-09. Quiero dar la bienvenida a los senadores que nos acompañan, al senador Gastón Saavedra, al senador Juan Castro. A la Secretaría, señor secretario, le ofrezco la palabra sobre la cuenta, si tenemos. Señora Presidenta, se han recibido dos oficios del señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, por medio de los cuales, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuestos, remite información con el detalle de las obras realizadas mediante el financiamiento otorgado por INDAP y Comisión Nacional de Riego, con sus características, dimensiones, distribución geográfica, e informe de gestión relativo a la aplicación y rendimiento al 30 de septiembre de las iniciativas de inversión en riego de la citada comisión. También ha llegado un oficio de la señora Directora Nacional subrogante del SAC, mediante el cual, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la referida ley, informa sobre las actividades relacionadas con el programa de gestión y conservación de recursos naturales renovables, en especial el programa de recuperación de suelos, antecedentes que ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Esa es la cuenta, señora Presidenta. Muchísimas gracias al señor secretario. Se ofrece la palabra a los colegas sobre la cuenta, puntos varios, si es que hay algún tema que quisieran abordar. ¿Se ofrece la palabra? Se ofrece la palabra. Desde acá se ha conectado el señor Michel Heavy. Sí, él es asesor del senador Piu. Perfecto. Viene permanentemente como ayudante. Bueno, desde acá le mandamos un cariñoso saludo a la senadora y presidenta titular de esta comisión, Isabel Allende. Esperamos que esté muy bien y una pronta recuperación. Vamos a comenzar. Podemos. Sí, Presidenta. ¿Quién más está por telemáticamente? Como tenemos solo 3 imágenes. Porque hay 7 personas. ¿Ah? Pero nosotros también lo podemos. Están listos los del 7 al 10, entonces no está complejo porque la indicación... Del 6, porque el 6 quedó pendiente. Haciendo un recuento, señor secretario, haciendo un recuento, en la sesión pasada se aprobaron los artículos del 1 al 5. Vamos entonces a retomar nuestro comparado. Desde la página. Sí, Presidenta, perdón, un solo detalle. Se aprobaron efectivamente los artículos 1 al 5 y además el artículo 12, que estaba vinculado con una de las disposiciones que fueron también aprobadas. Entonces, correspondería a continuación... Le damos la cordial bienvenida al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego. Correspondería a continuación ocuparse de las propuestas de texto que han sido avanzadas por la mesa de asesores, y la primera de ellas dice relación con el artículo 6 de la indicación sustitutiva del Ejecutivo, que se consulta en la página 5 del comparado. Página 5 del comparado,
tenemos entonces el artículo 6º, a cuyo respecto la mesa de asesores propone una nueva redacción incorporando algunas frases que serán descritas por los señores asesores. Le ofrecemos la palabra. Rodrigo. Buenos días, señora presidenta. Claro, como señala el señor secretario, el día de ayer se realizó, día viernes, y ayer se realizaron reuniones entre el Ejecutivo y los asesores de la presidenta accidental y los senadores y la senadora Allende, a fin de concordar la redacción de los artículos desde el 6º hasta el artículo 10º. Y también el Ejecutivo nos presentó, que todavía no ha sido discutida, la propuesta sobre el transitorio que ellos habían manifestado para el Plan Nacional de Eficiencia Hídrica. Tenemos concordado las redacciones desde el artículo 6º al 10º, que son los artículos permanentes de la ley. El 8º ya había sido un acuerdo de la Comisión, trasladarlo a la mesa técnica de la ley de riego. Aquí vamos a explicar de qué se trata cada uno de los cambios, pero se hacen las propuestas y tenemos avance en todos esos artículos. Muchísimas gracias. Sergio. Presidenta, por su intermedio voy a pasar a explicar las modificaciones que se hizo al artículo 6º de parte de la mesa técnica de asesores en conjunto con el Ejecutivo. Este artículo quedó de la siguiente manera: las unidades de administración de los organismos públicos elaborarán e implementarán un plan de acción. Esa fue la primera modificación. Ya se quitó de este artículo, se incorporó el plan de acción porque es más amplio y deja mayor efectividad para el criterio en respecto a este punto. Hubo total concordancia de parte de los asesores y del Ejecutivo de poder hacer esta modificación. Además, al final del inciso se incluye el que deben contener metas e indicadores para la mejora continua. Eso no estaba en la propuesta original y al incorporar esta última frase, podemos dejar que el plan de acción va a tener va a ser efectivamente de mejor manera implementado. Podemos asegurarnos que sí va a ser implementado. Luego, en el segundo párrafo, se incorpora el reglamento de esta ley determinará. Entonces, que ahí tuvimos una discusión respecto a que el reglamento debía ser, o sea, la redacción debía ser más específica respecto a qué componentes iba a tener el reglamento, cosa de que no se malinterpretara hacia futuro qué parámetros podía determinar algún estamento público, básicamente. Entonces, en este artículo, básicamente lo que se está haciendo es fijar lineamientos y cosas que el reglamento debe contener para poder seguir adelante. Luego, en el último parte de ese párrafo se incluye, se agrega la modificación incluyendo la necesidad de plazos y procedimientos para la preparación y evaluación del plan de acción. Para estos efectos, el Ministerio del Medio Ambiente desarrollará un plan de capacitación en eficiencia hídrica para los gestores basados en los requisitos establecidos en el reglamento. Entonces, todas las modificaciones de este artículo, señores senadores, tienden a robustecer el plan de acción, que es lo que busca este artículo. O sea, que cada estamento público pueda tener un plan de acción y que este plan de acción contenga metas y estas metas puedan ser evaluadas y puedan ser seguidas y de mejor manera implementadas por todos los estamentos. Hubo un acuerdo unánime de conversación y esta fue la última propuesta que envió el Ejecutivo y ayer la revisamos y estamos en condiciones de apoyarla e informarle a ustedes. Muchísimas gracias. El senador Gastón Saavedra y luego le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo. Wilson. Muchas gracias, Senador. Presidenta. Está muy bien, pero quiero ver la posibilidad de abrir un pequeño acápite ahí. Respecto al primer párrafo, está muy bien que se haga este plan de acción de eficiencia hídrica, que se establezcan metas, que se establezcan indicadores, pero ¿quién controla esto?
quien, después de efectuado el año de gestión, yo a lo menos quiero proponer en este caso que se informe a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado o del Congreso para los efectos respecto del estado de situación que haya en ese minuto de la aplicación de ese plan, porque este va a ser un tema muy sensible, producto que esto se va a desarrollar además dentro de los marcos del cambio climático y que ninguno de los que está acá avisora en ningún plazo, ni corto, mediano, ni largo plazo, que eso lo vamos a superar. O sea, y eso es una de las preocupaciones que yo por lo menos me atrevo a manifestar. No cambia en nada el fondo, pero solo mi pretensión es agregar un párrafo respecto de las adecuaciones que haya que ir y la adaptación que haya que ir teniendo dependiendo cómo se den las condiciones del recurso agua. Muchísimas gracias. Si bien es cierto, en esta nueva redacción se deja referido al reglamento un conjunto de criterios para la implementación de las metas, los indicadores, de los planes de acción de eficiencia hídrica, a mí me parece bien importante el punto que realiza el senador Saavedra, porque en ese reglamento a lo menos debiera incorporar el control y la información, o sea, es una mera aspiración de información, digamos, para el Poder Legislativo. Rodrigo y luego el Ejecutivo. Sí, tal como señala el senador Saavedra, en el inciso segundo, en la nueva redacción se establece la evaluación del plan de acción. Si ustedes revisan el inciso segundo, entonces existe una evaluación de la labor que hace el gestor en eficiencia hídrica en cada una de las reparticiones públicas que va a quedar bajo su competencia, digamos. Y yo me atrevo a realizar la sugerencia que en aras de la transparencia nosotros concordamos en el inciso tercero, que es un principio de transparencia de que tanto el plan de acción y las metas y acciones se deben publicar en las páginas de los servicios, y ahí debiera también establecerse la obligación de comunicarle a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado sobre el plan, las metas y cuál fue la evaluación que se realizó al respecto para que pueda esta comisión revisar cuáles han sido los avances. Sí. El Ejecutivo, si le parece que podamos incluir, porque es absolutamente admisible la solicitud que hace el senador, toda vez que es informar a esta comisión. Wilson. Buenos días, senadoras, senadores. Sí, nosotros, en el mismo sentido que plantea Rodrigo, nos parece que muy conveniente, de hecho, que se mantenga esta información para que también tengamos la instancia de ir discutiendo cuál es el impacto de estas medidas. Así que, como Ejecutivo, adherimos a la solicitud del senador. Perfecto. Entonces, lo incluimos a continuación de la evaluación, incluyendo la necesidad de plazo y procedimiento para la preparación y evaluación del plan de acción que deberá ser comunicado anualmente a ambas comisiones de recursos hídricos del Congreso Nacional. No, está bien. Sí, mi pretensión es que efectivamente es por un recurso que yo supongo es de todos los chilenos y de una alta hoy día demanda y por lo tanto escasez producto de la situación climática que vivimos. Entonces, alguien en el país tendrá que preocuparse porque efectivamente tengamos evaluaciones permanentes y decisiones que a veces haya que tomar que pueden ser más duras cuando se produzca una mayor escasez. Entonces, ¿le parece? A continuación de procedimientos para la preparación y evaluación del plan de acción, lo que deberá ser informado a las comisiones de recursos hídricos de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado. ¿Les parece? Antes del punto de Sí, así es. Sí. Si quiere lo leo del... Dice, perdón, senador Castro. ¿Sobre este mismo punto, senador? ¿Castro? Sí, no, a ver, hay que entender lo siguiente. A ver, solamente aquí estamos hablando de la eficiencia del uso en aquellos servicios que son públicos, ¿cierto? Y yo entiendo, por la explicación que dan,
que cada servicio público va a nombrar un encargado de decir, mira, siempre, a lo mejor está el encargado, el jardinero, por decir algo, el administrador, va a tener que tener la preocupación de tener la responsabilidad de poder revisar, controlar, fiscalizar de que exista un buen uso del recurso hídrico y de las captaciones que se tengan para poder tener ese control. Entonces, yo no sé dónde nosotros vamos a poder ser capaces de poder fiscalizar eso. O sea, sería que nos informaran, dijeran, mira, este servicio está siendo eficiente en el uso del recurso. Sería solamente eso. Quedaría así, exactamente lo que usted señala, senador, quedaría de la siguiente forma, el artículo 6º, de la eficiencia hídrica en el sector público, porque además está referido a los servicios públicos. Las unidades de administración de los organismos públicos elaborarán e implementarán un plan de acción de eficiencia hídrica para sus instalaciones y edificaciones, el que debe contener metas e indicadores para la mejora continua. Cada unidad deberá contar con uno o más encargados denominados gestor o gestora de eficiencia hídrica para cumplir esta función, la que no será necesariamente de dedicación exclusiva. El reglamento de esta ley determinará los requisitos que deberán cumplir los gestores o gestoras de eficiencia hídrica, incluyendo la necesidad de plazos y procedimientos para la preparación y evaluación del plan de acción, lo que deberá ser informado anualmente a las comisiones de recursos hídricos de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado. Punto seguido. Para estos efectos, el Ministerio de Medio Ambiente desarrollará un plan de capacitación en eficiencia hídrica para los gestores basado en los requisitos establecidos en el reglamento. Tanto el plan como las metas y acciones desarrolladas en el año calendario deberán ser publicadas en la web institucional respectiva. El reglamento definirá la forma, procedimiento y tipo de información que deberá contener el plan de acción de eficiencia hídrica respectiva, además de criterios para la implementación de las respectivas metas e indicadores. Asimismo, el reglamento también establecerá los plazos en que los organismos públicos deberán dar cumplimiento a las obligaciones previstas en este artículo. Así quedaría. Entendemos que le estamos dando harta pega, porque es una pega, muchísima pega, a los diferentes servicios públicos, a las personas que andan encargadas, a medio ambiente que tiene que hacer las charlas necesarias. La capacitación. O sea, es un tema, o sea, no menor. Pero estamos en una crisis hídrica que lo amerita. Claro, es un tema no menor. Si lo consideramos como trabajo adicional, entendiendo que tenemos siempre escasez de funcionarios, siempre estamos al debe con la cantidad de personas que requieren los servicios. Entonces, que le estamos dando una pega, pero bastante más fuerte, más profunda. Entonces, no sé hasta dónde va a ser la eficiencia del control nuestro, del control. Solamente vamos a recibir una información que nos va a decir, mire, la verdad que, no sé, por decir, a INDAP, en la Araucanía, la verdad que está trabajando muy bien en términos de eficiencia hídrica. ¿Por qué? Porque capta las aguas y está regando sus prados con aguas que son seguramente captadas del agua lluvia, por decir algo. Pero mire, como respecto no sé dónde está la gana aquí. Porque... Es que lo que ocurre, por ejemplo, a nosotros en otras leyes, como por ejemplo la Ley de Nueva Educación Pública, se establece en que el ministro o ministra tiene que venir una vez al año a dar cuenta respecto del estado en el que se encuentra la nueva educación pública. Correcto. A las comisiones de educación de la Cámara y del Senado. Eso a nosotros también nos permite, porque este es un primer paso, a lo mejor sí, después a otra generación de senadores o senadoras podrán implementar a lo mejor algún reconocimiento de buenas prácticas, a lo mejor después el servicio público podrá decir, mire, aquí lo vamos a incorporar dentro de los programas de mejoramiento de la gestión. Esto es un inicio y para eso tener información creo que es un buen aporte. Si le parece, le ofrecemos la palabra a Wilson, de la Comisión Nacional de Riego, a Carlos Esteve, que le damos la bienvenida, y luego vamos a proceder a votar. Muy buenos días, Presidenta. No, solamente como inquietud, pero a lo mejor fue discutido.
lo que yo entiendo es que los planes de acción deben ser informados anualmente a las comisiones, que es un principio de transparencia y necesario. Pero hay que tener a la vista, solamente lo señalo, de que esta comisión va a tener unos, ¿cuántos? 200, 300 planes de acción. ¿Ah? Pensando en que cada municipio va a tener un plan de acción. Cada organismo público, las gobernaciones regionales. Entonces, quizás buscar una fórmula intermedia, ¿ah? Porque puede ser agobiante para esta comisión tener que recibir ese conjunto de planes que además van a estar publicados en la web, Presidenta. Eso. ¿Parece lo aprobamos por unanimidad? Sí, vamos. ¿No? Sí. Así lo. Presidenta, una cosa muy breve, porque vamos a ver que después hay un par de cositas que efectivamente son de iniciativa exclusiva, que vienen más adelante. Solo aclarar acá que cuando se dice que para estos efectos el Ministerio de Medio Ambiente desarrollará un plan de capacitación, eso revisamos y es una facultad que estaría ya contemplada actualmente en términos generales en la ley 19.300. ¿Ah? Solamente para dejarlo consignado nomás. Sí, sí. Para efectos, como diría... Pero no es redundante, es coherente con la otra Sí, ley. sí, sí, No, por cierto. consistente. Es Sí. por eso que es Sí. admisible. Y por eso solo para aclarar que es admisible. Que no hay Para problema. la historia fidedigna de Le la da ley, consistencia al Exactamente. proceso legislativo. diría nuestro José Miguel Ortiz. Vamos al artículo número 7, por favor, señor secretario. Claro, el artículo 7, propuesto por la mesa de asesores, señala lo siguiente. El artículo 7 está en la página 9. 9. Ahora, Presidenta, si usted me permite, antes de pasar al artículo 7, cabría eventualmente dar por rechazado, cuestión que también tendría que confirmar Carlos, los asesores, aquellos artículos como anunciamos en la sesión anterior. Las indicaciones. No. Los artículos aprobados en general que no se contemplaron en la indicación sustitutiva y que don Carlos Esteves señaló que la intención del Ejecutivo era que no se consultaran esos artículos en el texto. Lo que significaría que después, ¿no es cierto?, de lo que acabamos de resolver, habría que ver, eventualmente, ¿no es cierto?, dar por rechazado los artículos 2 y 3 aprobados en general, que figuran en la página 6 y 7, como digo, porque no vienen en la indicación sustitutiva, adoptando los acuerdos consecuentes respecto de las indicaciones 2, 3, 4 y 5. Solo, como digo, solo esto guarda coherencia con lo que se plantea en la indicación sustitutiva, que no contempla el artículo 2, que dice relación con excepciones a la aplicación de la ley, y el artículo 3, que se refiere a definiciones. Esos dos artículos aprobados en general. Tengo mis dudas respecto del artículo 2 de excepciones. Entonces, me gustaría preguntar al Ejecutivo por qué no contemplar excepciones, particularmente a las asociaciones o comités de agua potable rural. Ejecutivo. Presidenta, el artículo 2 habla de excepción a la ley. Naturalmente, como se han introducido un conjunto de artículos que son de fomento, que se puede postular a fondos concursables, que pueden ser objeto de trabajo vinculado con educación, culturización del agua, etcétera. No nos pareció apropiado que una parte importante de la población, que además lo necesita, quede excluido. Por ejemplo, de postular a los fondos de innovación, para Cuenca, etcétera. Distinto es respecto de obligaciones. Y efectivamente, en algunos de los artículos que están más adelante, hay excepciones similares a este, pero sobre ciertas obligaciones. Ya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, así se de acuerdo.
Sigamos entonces con en las obligaciones. Perfecto, sí. Entonces, eso significa dar por rechazado el artículo 2 y cabría también pronunciarse tercero. respecto del 3. Claro, porque de alguna forma esas definiciones están Están contenidas contenidas, en los artículos que ya hemos aprobado. Eso Exacto. está- Presidenta. ¿Carlos? Solo para que con ayuda de la Secretaría tengamos claro que como las excepciones de obligaciones directamente están expresadas en el artículo 8 de la indicación sustitutiva, ¿ah? Y justamente es el artículo que se ha acordado que pase a la comisión. Buenos días. Justamente es el artículo que se ha acordado que pase a Comisiones Unidas, ¿ah? El 8. Entonces solamente hay que pedir que cuando veamos las obligaciones, evaluar si es que de este artículo 8 el componente de excepciones puede pasar a alguna de estas otras obligaciones, porque si no se va a ir, las excepciones se van a ir con el artículo 8 a la Comisión Unida, Presidenta. Eso. Perfecto. Senador Latorre, ¿desea que incorporemos su voto en la aprobación unánime del artículo 6? Por favor. Bien, entonces habría unanimidad entonces para Que incorporemos consultar el voto del senador. el voto del senador Sol Latorre. Latorre en el Artículo 6. artículo 6 y también en el rechazo del artículo 2 aprobado en general que es consecuente. Y me parece bien importante la advertencia que nos plantea Carlos Esteves, de manera de que en este cuerpo legal, dejemos acá establecida, en el ámbito de obligaciones, las excepciones para asociaciones, comités de agua, productores agrícolas pequeños, eso podemos retomar y le pedimos eso también al equipo de asesores, ¿no? Que no quedaría en el artículo 8. Claro. Claro, porque el artículo 8 se iría para que sea A la Comisión Nacional, a las Comisiones Unidas. a la- Claro. de ley de riego. Al que la comisión vea que sea preciso, de que hay una carga. Pero ustedes no tienen ninguna sugerencia. Todavía no, todavía. parece que no. Vamos a ver cómo, según las adecuaciones, cómo van quedando estos artículos. Ese lo vamos a dejar pendiente, ese capítulo. Ese tema, de... claro. Perfecto, Vamos al- Presidenta, perdón, porque entonces se acuerdan el artículo 3, habría que pronunciarse, como decía, de definiciones, También ¿no es cierto? Exacto. Senador. Perdón que retrotraiga la discusión. Las excepciones no es que las vamos a rechazar, las vamos a dejar pendientes hasta ver en dónde calza mejor. Así para es, que así es. quede preciso lo que estamos Así es. El discutiendo. acuerdo, perfecto. Pendiente el artículo 2 para un ajuste final en el mejor lugar en el texto. Perdón, Presidenta, es que yo entendí que lo que se había acordado, que es más o menos lo mismo, es rechazar el artículo 2, pero, ¿no es cierto?, en el entendido de que las excepciones se van a contemplar donde se establezca por la mesa asesora. Que vamos a tener excepciones en exacto. esta ley, Exacto, pero vamos a ver cuál es la mejor ubicación en el texto. exactamente. O sea, Entonces, se rechaza, cabe- pero en el entendido de que las excepciones se ubicarán en el texto donde corresponda. Y el artículo 3 también recomendamos el rechazo porque las definiciones están contempladas en la indicación sustitutiva. Si les parece, unánime también al rechazo. Perfecto, rechazado 4-0. En ese caso, está respecto del artículo 3, hay una indicación del senador Sol Latorre que dice relación con el certificado azul, que no se contempla en el texto que viene proponiendo la mesa de asesores. No se contempla como una certificación puntual, porque lo que sí se contempla son certificaciones globales. Entonces cabría pronunciarse respecto de esa indicación 5 bis, que en términos estrictos habría que rechazar, toda vez que, lo puede aclarar Carlos, toda vez que no se contempla el certificado azul en el texto propuesto por la mesa de asesores. Habría que ver ese punto específico. Senador Latorre.
Sí, gracias, Presidenta. Esto es artículo 7, ¿no? No. Es la indicación suya, 5 bis, que se encuentra en la página 7 del Página 7, comparado. Claro. Lo que pasa es que eso, ¿no es cierto?, pero está está relacionado con el artículo tercero de las definiciones que se rechazó como artículo tercero, pero habría que pronunciarse porque tiene cierta independencia la indicación 5 bis que usted presentó para definir certificado azul, que no se contempla en la propuesta de la mesa de asesores, puesto que se habla en términos generales de las certificaciones. Sí, ahí lo que entiendo hay acuerdo es que se prefiere excluir la referencia única, digamos, al certificado azul y más bien la conversación con la Agencia de Sustentabilidad, y habría acuerdo en eso. Se aceptaría en el fondo la indicación mía y de la senadora Allende. Entiendo que también ella tiene una indicación para optar a instrumentos de certificación a empresas, ¿no?, como más genérico. Se añade a modo de complementar correctamente los sistemas de certificación, que se debería incluir como referencia el artículo 30 de la Ley de Cambio Climático. Entiendo habría acuerdo en ese sentido también, ¿no? Y en relación a optar por una definición de huella hídrica referida a la cantidad de agua fresca para producir determinados bienes y servicios y no en relación a los impactos. No sé si estoy en lo correcto en términos de la... Claro, exactamente. Lo que nosotros entonces estamos viendo primero es que efectivamente su indicación 5 bis quedaría fuera, ¿no es cierto? Habría que, no sé si la quiere retirar, Sí, la podemos retirar. ¿no es cierto? Ya. ¿No es cierto? Retira el señor senador la indicación 5 bis. Y eso otro que usted está viendo lo vamos a ver más adelante. Que es la indicación 8 bis y 8 ter, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí. Entonces, bueno, artículo tercero rechazado 4-0 y la indicación 5 bis del senador Latorre se encuentra retirada. Y ahora sí nos iríamos a la página 9 del comparado. Entonces ahora efectivamente correspondería pasar, ¿no es cierto?, al artículo séptimo, que está efectivamente, como dice la presidenta, en la página 9 del comparado. Que aborda los temas de indicadores y certificación de eficiencia hídrica. Ahí también tenemos una propuesta que se hizo de la mesa de trabajo. Así es. ¿Quiere que la lea? Por favor. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a lectura al artículo séptimo. Con las modificaciones. Con las modificaciones, ¿no es cierto? Artículo séptimo, indicadores y certificación de eficiencia hídrica. Los ministerios de Obras Públicas, del Medio Ambiente y de Agricultura desarrollarán e implementarán indicadores de eficiencia hídrica, incluyendo a los distintos sectores productivos, con el propósito de establecer una metodología para estimar la huella hídrica, la reducción de los consumos de agua en la cadena de producción de bienes y servicios y la implementación de acciones de responsabilidad social y ambiental estratégica en relación con el recurso hídrico, incluyendo metas y planes de acción. Para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en la edición anterior, la Dirección General de Aguas podrá solicitar toda la información pertinente dentro de la esfera de su competencia a los usuarios de agua, cuyo incumplimiento se sancionará conforme al artículo 173 del Código de Aguas. Con el objeto de promover mejores prácticas en la administración y la gestión hídrica del país, las empresas y sectores productivos podrán optar a instrumentos de certificación cuando realicen o implementen acciones que contribuyan a la seguridad hídrica, el uso eficiente y sustentable en la producción de bienes y servicios. La Corporación de Fomento para la Producción, directamente o a través de sus comités e instrumentos, colaborará en la elaboración de los indicadores de eficiencia hídrica y en la promoción e involucramiento del sector privado en la certificación del uso eficiente del agua. Un reglamento dictado por los Ministerios de Obras Públicas, del Medio Ambiente y de Agricultura determinará los criterios de cálculo para los indicadores de eficiencia hídrica desde una perspectiva de cuenca, teniendo en consideración los aspectos desarrollados en los artículos 293 bis del Código de Aguas y en los artículos 13 y 30 de la Ley 21.455, Ley Marco de Cambio Climático, como a su vez los objetivos para el desarrollo sostenible promovidos por la Organización de Naciones Unidas y otras agendas y programas intergubernamentales suscritas por Chile y que se encuentren vigentes. Para los efectos de esta ley, se entenderá por huella hídrica el volumen de agua fresca, aprovechada para producir bienes y servicios y que no fuese devuelta a la fuente natural con la calidad que se determine como apropiada. Ese es el texto de la propuesta de la mesa técnica. Señora Presidenta. Quiero ofrecerle la palabra al Ejecutivo.
Sí, Presidenta. Efectivamente, el artículo 7º de la indicación sustitutiva del Ejecutivo se refería a indicadores de eficiencia hídrica y se propuso ampliar, y por eso que el título del artículo es indicadores y certificación, ¿ah? Recogiendo la sugerencia que se nos hizo por los propios senadores de esta comisión por intermedio de sus asesores. Es una facultad, pero importante que quedara regulada. Fue conversado el mejor mecanismo con la Agencia de Sustentabilidad de Corfo, ¿ah? Ellos, como ustedes saben, existe un instrumento normativo con beneficio tributario que mantiene un criterio similar de carácter genérico, ¿ah? Y se agrega entre los ministerios que van a participar del desarrollo de estos indicadores y también del propio reglamento de agricultura, toda vez que aquí está presente el director nacional de la Comisión Nacional de Riego, toda vez que efectivamente el componente agrícola es relevante en esta materia, y también se agrega al texto que existía de que el propósito de estos indicadores no solamente es desarrollar e implementarlos, ¿ah? Sino que también avanzar en la reducción de los consumos de agua en la cadena de producción de bienes y servicios, que está relacionado con la definición de huella hídrica, y la implementación de acciones de responsabilidad social y ambiental estratégica en relación con el recurso. Y en el inciso tercero, que es totalmente nuevo, porque el inciso segundo lo que plantea es que para el desarrollo de estos indicadores, la Dirección General de Aguas, para saber dónde estamos y a dónde queremos llegar, la Dirección General de Aguas puede solicitar toda la información que sea pertinente, y como el artículo 173 del Código de Agua permite sancionar a quien no entrega la información solicitada, se agrega ese elemento. Eso era parte de la indicación original del Ejecutivo. Y el inciso tercero, que se adiciona, justamente, que acaba de ser leído, justamente lo que propone es que las empresas y sectores productivos puedan optar a mejores prácticas e instrumentos de certificación que muchas veces son convenientes, particularmente para aquellas que exportan, todas que tienen una medición y una evaluación que cuenta con aprobaciones de normas ISO, que son de carácter globales, mundiales, y que particularmente Corfo, directamente o a través de sus comités de instrumentos, incluyendo, entre otros, a la propia agencia, colaborará en esta tarea. Y luego, cuando se remite a los artículos que deben tenerse a la vista por parte del reglamento, se consideró apropiado incorporar, además del artículo 13 de la Ley Marco de Cambio Climático, y además del artículo 293 bis, que es un artículo espejo con el artículo 13, que se refiere a los planes estratégicos de gestión de cuencas, se acordó incorporar también, para tener en consideración, el artículo 30 de la Ley Marco de Cambio Climático. Desconozco si la Comisión considera que sea necesario como darle lectura a lo que establece en el artículo 30. Ok, entonces básicamente es eso, Presidenta. Muchas gracias. Aprovecho de darle la bienvenida también a Pilar del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Hay consultas de los parlamentarios? No, Senador Castro. Lo único que este reglamento, llamemos construido por tres ministerios, ¿es normal? ¿Se da habitualmente en otras reparticiones públicas? Por su intermedio, Presidenta, bueno, en la misma Comisión Nacional de Riego está esa experiencia donde el Consejo Ministro de la CNR tiene que aprobar los reglamentos con 5 ministerios. Ya. Entonces se da esa coordinación, firman los... O sea, para entender aquí, un ministerio generaría el reglamento y los otros lo visan, ¿no? Entonces. No. Se trabaja colaborativamente, se trabaja colaborativamente, siempre hay un ministerio que hace de cabeza en esta materia, pero los equipos técnicos trabajan en la propuesta, tal como se hace con cualquier proyecto de ley. Ya vale. Ok. Si les parece, propongo que la aprobemos por unanimidad. Así se acuerda. Qué detalle, Jorge. Hay un pequeño detalle. En estricto rigor se están determinando funciones de Minagri que no estaban contempladas, lo que
a juicio de la Secretaría, la Comisión es soberana de pensar otra cosa, pero me corresponde decirlo, es una nueva función del Minagri. No sé si Wilson quizás puede decir que eso está contemplado en alguna norma general. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, aprovecho de decir que cuando se habla de que la Corporación de Fomento para Producción colaborará en la elaboración, eso sí podría entenderse comprendido en el artículo, lo vimos en la Secretaría, en el artículo 25, letra B de la Ley 6.640, Ley Orgánica de Corfo. Eso sí podría entenderse que está ya contemplado en términos más genéricos, así que como veíamos delante, esto sería coherente. Pero el tema, ¿no es cierto?, es que cuando arriba en el primer inciso se dice los Ministerios de Obras Públicas, del Medio Ambiente y de Agricultura desarrollarán los indicadores, y al final dice un reglamento dictado por los Ministerios de Obras Públicas, del Medio Ambiente y de Agricultura nuevamente, dos veces se están estableciendo eventualmente nuevas funciones para el Ministerio de Agricultura. Como le digo, quizás Wilson nos puede decir que eso está dentro de alguna facultad ya genérica establecida en alguna norma, en ese caso no habría problema. Y si no, bueno, anunció hace un tiempo, entiendo que están en la misma línea, Carlos, que al final se presentarían algunas indicaciones y ahí se podría, entonces, podría venir eso y queda totalmente salvado. De alguna forma, el secretario de la Comisión Nacional de Riego lo señaló a la pregunta del senador Castro respecto de que esto era una forma que ya existía, pero dado que para efectos de la historia de la ley, la Secretaría requiere constar con que conste su expresión en esta discusión. Sí, presidente, por su intermedio para responder al secretario. Bueno, el Ministerio de Agricultura tiene como función también la coordinación con otros ministerios, en particular ODEPA, la subsecretaría, también participan en distintas instancias donde se elaboran indicadores, tanto para el sector público como privado. Entonces nosotros lo que vemos es que no habría un problema en ese sentido. De hecho, no son con los mismos equipos de profesionales que existen ahora. Entonces para nosotros al menos no hay algo inconveniente en ese sentido. Muchas gracias. Senador Saavedra. Mire, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que acá se establece, porque el enfoque es distinto para el manejo de un recurso como el hídrico, el enfoque integral, el enfoque, por lo tanto, sistémico y colaborativo de los ministerios que están involucrados y que tienen distintas incumbencias, porque unos construyen acueductos, otros utilizan el agua y otros tienen que establecer rigores respecto de causales, ¿cierto?, cuando tienen que suspenderse o acotarse el uso. Por tanto, el enfoque sistémico es el que se valida acá y creo que en buena hora, ya no más compartimentos estancos, o sea, cada ministerio haciendo lo propio sin conectarse con nadie y después colisionando en decisiones que podrían entorpecer la eficiencia del Estado al final del día. Entonces me parece bien que haya este enfoque y que haya esta decisión, que haya por lo tanto una visión sistémica, reitero, integral para el uso de este recurso. Me parece bien. Muchísimas gracias. De esta forma creo que se disipan también las dudas que se han expresado por parte de la Secretaría y reiteramos, este artículo fue aprobado por unanimidad. Bien, Presidenta, relacionado con eso, habría que pronunciarse respecto de las indicaciones. Precisamente aquí se vincula la indicación 8 bis y 8 ter que adelantaba el senador Latorre, que están en las páginas 13 y 14, que dice, la 8 bis, ¿no es cierto?, dice, con el objeto de promover la gestión hídrica del país, las empresas y sectores productivos podrán optar a instrumentos de certificación cuando realicen o implementen acciones que contribuyan a la seguridad hídrica y el uso eficiente y sustentable del agua en la producción de bienes y servicios, tales como el certificado azul. Pero y lo mismo dice la indicación 8 ter, solamente agrega u otros. Entonces, estas dos indicaciones, la 8 bis y 8 ter, nosotros consideramos que están subsumidas ya en la indicación aprobada, pero dado que está Exacto. Lo que pasa es que se pueden aprobar subsumidas, ¿no es cierto? ¿Sí les parece? Claro.
Perfecto. Es lo que acabamos de aprobar en el artículo 7º. Sí, también ambas, 18 bis y 18 exacto. ter con la misma categoría. Ambas, ¿no es cierto?, aprobadas con modificaciones y quedan contempladas Y que ahí. están subsumidas en lo que ya aprobamos. Absolutamente. ¿se Y entiende? la última, ¿no es cierto?, habría que la indicación número 6 también, que se vincula con la materia, que el senador señor Castro sustituía la palabra podrán por deberán, o sea, también quedaría También se entiende subsumida también, ¿no es subsumida, cierto? ¿se les parece? Perfecto. También indicación 6. Sí. No sé si el señor Castro... no problema. Está correcto. Son acepciones distintas, podrán y deberán. Sí. Pero, Se aprobó de segunda tabla. ¿cómo está trabajando con los asesores, el ejecutivo, con la redacción? No hay problema. Sí. Si así lo estiman la comisión, ¿sí? Solamente planteo yo para que se pronuncie nomás. Vamos a pasar entonces al artículo 8º, que está en la página 10 del comparado. Este artículo es el que dice relación también con eficiencia hídrica en proyectos de riego, es lo que habíamos acordado trasladar a las Comisiones Unidas que hoy día están discutiendo la ley de riego. Sin embargo, tal como se hizo mención anteriormente, en este artículo tenemos que realizar una adecuación a una nueva sugerencia para poder establecer las excepciones a las obligaciones de la ley. Entonces, solo para ratificar eso, señor secretario. ¿Este trabajar en la otra mesa? Entonces, ahí este es un trabajo para la mesa de asesores que ojalá en la próxima sesión puedan concordar una propuesta en cuál es la mejor forma de ubicarlo en el texto actual que estamos discutiendo en esta comisión para poder establecer excepciones a las obligaciones de la ley, que fue lo que planteamos a propósito de la derogación del artículo 3º. O sea, definitivamente sería en el artículo 8º de este texto. No necesariamente, o sea, lo que pasa es que en el 8º vigente hay excepciones a la obligación. Okay. Y como este artículo lo vamos a trasladar a la discusión de la ley de riego, que son las Comisiones Unidas de Hídricos, Agricultura y Medio Ambiente, para que no se vaya completo con el tema de las excepciones a las obligaciones, tenemos que buscar, y en eso le encargamos aquí al equipo de asesoras y asesores y al equipo técnico del Ejecutivo, la mejor forma de organizarlo en este texto que hoy día tenemos. Wilson. Presidenta, solo una precisión. Este artículo se encuentra en la reforma de la ley de riego. O sea, no hay que trasladarlo, está. Claro, pero para nosotros claro, es una que lo manera discutamos simbólica de trasladarlo de la discusión. Y está exactamente en las mismas condiciones. El día lunes tuvimos la primera sesión de la discusión de la ley y, bueno, el senador Latorre tuvo la oportunidad de hacer mención a ese artículo y recalcamos que había habido una discusión acá y que nosotros la vamos a tomar para seguir allá. Presidenta, senador. Y yo insisto, puede que este artículo permita instalar ahí las excepciones. No se generan contradicciones con el texto que está ahí. Sí, pero igual necesitamos dejar excepciones aquí en este es que texto. las excepciones incorporadas ahí. Aquí. Entonces, como nosotros tenemos que, igual en esta ley, establecer excepciones a la obligación, tenemos que buscar la mejor forma. Pero proponemos rechazar el artículo 8º tal como se plantea en estas condiciones. Senador Castro. Yo entiendo que va a quedar como igual, o sea, la idea es trabajarlo en la otra comisión, pero va a quedar igual en esta ley. No. Va a quedar solamente en la otra. Va a quedar en la otra ley, porque ¿qué es lo que dice? Leamos el artículo 8º para mayor claridad. Señor secretario. Sí, presidenta, efectivamente. Quiero recordar que en su minuto la comisión ya acordó. Esto es interesante, que esta materia, porque como dice Wilson, esto, claro, está tratado en la ley 18450, digamos, lo que están proponiendo modificar, pero lo que acordó la comisión es que esta materia no se contemple en este proyecto
de manera que sea abordada a propósito de la ley 18450 y sus modificaciones, lo que también implicaba rechazar la indicación 1A en su artículo 8 y la indicación 7 y suprimir el artículo 5º aprobado en general, porque era un paquete relacionado con la materia. Esa es la explicación. No sé, Presidenta, si quiere que lea igual la... Veámosla. ¿Sí? Ya. Claro, lo que decía el artículo 8 de la indicación sustitutiva era lo siguiente: eficiencia hídrica en proyectos de riego. Conforme a lo que establezca la ley 18450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, al menos el 20% de la ganancia de caudal y o agua que se produzca por eficiencia hídrica producto de una obra extrapredial bonificada deberá dejar de extraerse desde el punto de captación o, en su defecto, restituirse a la respectiva fuente de agua subterránea o superficial. En el caso de los proyectos intraprediales, esta obligación será exigible en la misma proporción respecto a la ganancia por eficiencia hídrica que supere lo requerido para regar la superficie cultivable del predio que postula. El proyecto postulado deberá contemplar las obras y procedimientos necesarios que permitan conocer y verificar el cumplimiento de esta exigencia y reportar la información de la restitución a la fuente, a la Dirección General de Agua y los organismos competentes. Los siguientes postulantes de la ley 18450 no quedarán afectos a esta disposición: pequeños productores agrícolas y campesinos en concordancia a la definición de la ley 18.910. B. Personas que demuestren ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro y de sus entidades relacionadas que en el promedio de los últimos 3 ejercicios tributarios sean menores o iguales a 2.400 unidades de fomento y posean una superficie menor o igual a 2 hectáreas de riego básico. C. Comunidades de aguas o de obras de drenaje que estén integradas por al menos un 50% o más de agricultores pertenecientes a las letras A y B antes mencionadas. Eso es lo que decía el artículo 8 de la indicación sustitutiva, vinculado con el artículo 5º aprobado en general y la indicación 7 de la senadora Allende, que se referían a la misma materia. Y que esta comisión, como digo, como materia contempló no pronunciarse de manera de que sea visto en las comisiones unidas y por esa razón entonces esta materia... Lo que correspondería entonces sería rechazar este artículo. Exacto, lo que corresponde, rechazar la indicación 1A en cuanto a su artículo 8, la indicación 7 y también suprimir el artículo 5º aprobado en general. Y lo que, ¿no es cierto?, va a quedar pendiente son las excepciones a las obligaciones, que será visto dónde incluirlo por la mesa técnica. Ahora, reitero que este acuerdo ya fue adoptado unánimemente. Sí, pero si les parece, para que lo podamos dejar con campanilla y todo. Perfecto. Wilson. Solo mencionar brevemente, senadora, que en la discusión de las sesiones anteriores, bueno, se conversó en esta sesión la posibilidad de aumentar el porcentaje de la devolución, discutir ese tema, y yo ya lo planteé en la Comisión Unida, porque bueno, era un compromiso de nosotros abordarlo ya también, que hubiera una gradualidad los primeros años y después se estudiara subirlo a 25%. Entonces eso también quedó registrado ya de parte nuestra. Perfecto. Pasemos a la siguiente, señor secretario. Perfecto, entonces... Pasaríamos al artículo 9. Sí, pero antes de eso tenemos que pronunciarnos respecto al artículo 6 aprobado en general, que está en la página 11. 11 el comparado. Claro. Que dice relación con estándares y certificación de eficiencia hídrica. Lo que pasa es que los estándares los definimos en el artículo anterior. Claro. Entonces, el artículo 6º, aprobado en general, cabría, ¿no es cierto?, eventualmente, si así esa es la idea, darlo por rechazado. El 6º, que está en la página 11, senador. El artículo 6º, aprobado en general, que no viene en la indicación sustitutiva. O sea, no es que... No venga, está colocado en otra... Exacto, o sea, no viene en estos términos. Claro, está colocado en otro está contemplado Tanto es así que aprobamos indicaciones, como la del senador Latorre y la senadora Allende, en referencia al artículo que ya aprobamos. A eso me refiero, exactamente. No está contemplado en estos términos, pero sí la materia está recogida en Entonces, otro... lo que correspondería sería rechazarlo. Exacto. Rechazar el 6º con todas las indicaciones asociadas, con la excepción de las que ya hemos
aprobados subsumidas, que es la 8 bis y la 8 ter. Claro, entonces eso significaría que la indicación 7 bis y 8 también se entienden rechazadas. ¿Cómo? Si ya la 8 bis y 8... No. La 7 bis. Ah, perdón. Sí, y claro, la todas 8. las que... Exacto, como bien dijo usted, las Sí. indicaciones vinculadas con la materia, que sería la 7 bis y la 8, rechazadas, porque las otras, la 8 bis y la 8 ter, ya esas fueron recogidas. ¿Mm? Perfecto, así se acuerda. ¿Así se acuerdan? Perfecto. Muy bien, entonces tenemos ya la indicación 7 y 8 rechazadas. Ya. Entonces nos iríamos a la página 14 del comparado, artículo 9. Así es. En este caso, la propuesta de la mesa asesora es mantener el mismo texto que... No hay modificaciones. No, Carlos. ¿Demos no hay lectura, ninguna señor modificación. secretario? Por supuesto. El artículo 9 señala protección de cauce natural. Al aprobar el proyecto y construcción de modificación de cauces naturales al que se refiere el artículo 41 del Código de Aguas, la Dirección General de Aguas velará también por la protección del cauce natural en atención a la recarga que se genera en el acuífero. Un reglamento dictado por el Ministerio de Obras Públicas y suscrito por el Ministerio del Medio Ambiente determinará los criterios técnicos para asegurar el cumplimiento de lo señalado en el inciso anterior, incluyendo las quebradas, con el fin de permitir la efectiva recarga de los acuíferos y, en los casos que corresponda, se resguarde la seguridad de la población. Ese es el texto del artículo 9, señora Presidenta, que se viene proponiendo por la mesa asesora, que coincide con la indicación 1A. A mí igual me hubiese gustado una redacción distinta, pero resguardando siempre la seguridad de la población. Pero... Entonces, leámoslo y hagamos un espejo de eso, porque aquí queda al final, y en los casos que corresponda, se resguarda la... Sí, tal vez tiene el mismo sentido, pero pareciera... Por favor. Artículo 41 del Código de Agua, a que se refiere el primer inciso, dice: el proyecto y construcción de las modificaciones que fueran necesarias realizar en cauces naturales o artificiales que puedan causar daño a la vida, salud o bienes de la población, o que de alguna manera alteren el régimen de escurrimiento de las aguas, será de responsabilidad del interesado y deberán ser aprobados previamente por la Dirección General de Aguas de conformidad con el procedimiento establecido en el párrafo 1 del título primero, libro segundo, Código de Aguas. La Dirección General de Aguas determinará, mediante resolución fundada, cuáles son las obras y características que se encuentran o no en la situación anterior. El inciso primero está vinculando con cualquier iniciativa o proyecto, pero el inciso segundo va más allá. El inciso segundo lo que hace es algo que la Dirección de Obras Hidráulicas desde hace mucho tiempo ha solicitado, que es poder actuar en quebradas. Entonces, no había un señalamiento legal que le diese esa atribución. Entonces, aquí lo que hay está estableciendo esta atribución. Sabemos que esto va a ser gradual, porque son muchísimas quebradas, ¿no? Entonces, lo primero que establece es que este reglamento debe determinar los criterios técnicos para asegurar el cumplimiento de lo anterior, y se incluyen las quebradas por dos propósitos. Uno, de eficiencia hídrica, que fue la excusa necesaria para efectivamente permitir la recarga de los acuíferos, y también en función del resguardo de la seguridad de la población, y esto tiene que ver con el encementar algunas quebradas, construir en algunas quebradas y poder tomar acciones respecto a aquello, o sea, evitarlo, etcétera. Eso es, ese es el propósito que tiene el artículo 9, Presidenta. ¿Se ofrece la palabra? Senador Latorre. Gracias, Presidenta. No, me parece que es clara la redacción. No sé si, y ahí tal vez una sugerencia a la Secretaría, si nos podría hacer el nexo, digamos, con el texto, ¿no? en la redacción, como una modificación más bien de forma de redacción, apelando a o vinculándolo con la redacción del Código de Agua que
que fue recientemente aprobado y que se está implementando. Por eso, podría ser al final, cuando diga un reglamento dictado por el Ministerio de Obras Públicas y suscrito por el Ministerio del Medio Ambiente, determinará los criterios técnicos para asegurar el cumplimiento de lo señalado en el inciso anterior, incluyendo las quebradas, con el fin de permitir la efectiva recarga de los acuíferos y resguardando siempre la seguridad de la población. ¿Les parece? Es que es bien consistente con lo que tiene el código. ¿Se puede negociar? Presidenta. Por favor, su opinión. Quizás en la última línea, con el fin de permitir la efectiva recarga de los acuíferos, eliminando, y en los casos que corresponda, y resguardando la seguridad de la población, porque finalmente es una atribución. Perfecto. Eliminamos y en los casos que corresponda. Con el fin de permitir la efectiva recarga de los acuíferos y el resguardo y resguardando la seguridad de la población. Hacienda no se da cuenta. No, porque es un reglamento. Sí. Y el reglamento tiene que determinar aquello. Entonces quedaría... Presidenta, leo el último inciso. Por favor. Un reglamento dictado por el Ministerio de Obras Públicas y suscrito por el Ministerio del Medio Ambiente. Un reglamento dictado por el Ministerio de Obras Públicas y suscrito por el Ministerio del Medio Ambiente determinará los criterios técnicos para asegurar el cumplimiento de lo señalado en el inciso anterior, incluyendo las quebradas, con el fin de permitir la efectiva recarga de los acuíferos, ahí vendría una coma, resguardando la seguridad de la población. ¿Si les parece? Sí. ¿Ejecutivo? ¿Les parece que lo aprobamos por unanimidad? Así se acuerda. 4 por 0. Ya. Vamos entonces al artículo número 10 que se encuentra en la página 15. Vamos al artículo 10 que se encuentra en la página 15 de nuestro comparado y que dice relación con el aprovechamiento de aguas lluvias. Ahí también tenemos un texto propuesto en esta mesa técnica. Señor secretario. Señora Presidenta, efectivamente, en la página 15 del comparado está el artículo 10 y las indicaciones asociadas, y el texto aprobado en general también. Y para estos efectos, la mesa de asesores propone lo siguiente: artículo 10, aprovechamiento de aguas lluvias. Las nuevas construcciones, reconstrucciones, alteraciones y ampliaciones de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, con una superficie igual o superior a 5.000 metros cuadrados construidos, según las características meteorológicas propias de la zona geográfica de su localización, deberán contar con sistemas de captación y almacenamiento de aguas lluvias para fines productivos, riego o infiltración al suelo, soluciones basadas en la naturaleza para sostener las fuentes naturales de agua y, en su defecto, con sistemas de manejo de escorrentía a efectos de evitar la descarga de aguas lluvias en el alcantarillado. Esa es la propuesta, señora Presidenta. Está claro que esto tiene que ver para grandes proyectos inmobiliarios y se establece esta obligación de poder contar con el sistema de aprovechamiento de aguas lluvias. En la propuesta que trabajaron las y los asesores, además, agregan la necesidad de poder contar con soluciones basadas en la naturaleza para sostener fuentes de agua. Entonces, quisiera ofrecer la palabra al Ejecutivo y luego a los colegas senadores. Presidenta, lo primero es que corresponde evaluar si respecto a este artículo pueden aplicar o no algunas de las excepciones que hemos discutido, porque aquí hay una obligación concreta, a diferencia de la protección del cauce natural u otro artículo en que no es así. Entonces corresponde evaluarlo, podemos ver en la mesa si es que puede o no. ¿Y los 5.000 metros cuadrados no hay ya una excepción por sí mismo? Nosotros asumimos que sí, pero también podemos pensar que una comunidad
puede tener, por ejemplo, galpones comunes, no lo sabemos. Entonces, ¿Pero 5.000 metros cuadrados? No lo sabemos. Lo que también depende del criterio que se utilice, porque uno puede tener una construcción y puede tener encementada una parte y eso finalmente se cuenta. Entonces, pero fuera de eso, lo que quería señalar es que lo primero es que la principal diferencia, porque aquí lo que hace sí. Pero lo que queríamos señalar por parte nuestra es que la principal diferencia, porque esto está recogido del texto que había sido aprobado en general con el Senado, es que aplique en todo Chile. Es la principal diferencia. Y no solo de Biobío a Aysén. Es un primer punto. El segundo punto es que no solamente sea respecto a las industrias, sino que respecto de las construcciones. La modificación que se acuerda en las primeras dos líneas es que el texto tal como estaba podía dar a entender de que, porque decía en la indicación del Ejecutivo la construcción y luego decía la reconstrucción, alteración y ampliación de edificios y obras de urbanización nuevos, entonces se podía dar a entender que se refería a que la reconstrucción o alteración o ampliación de edificios nuevos. Entonces, para no generarse aquello, se planteó las nuevas construcciones, reconstrucciones, alteraciones y ampliaciones de edificios y obras de urbanización. Por eso se cambió ese lenguaje, asumiendo que la ley rige in actum, naturalmente. Luego se nos pidió que agregáramos igual o superior a 5.000 metros cuadrados. No tuvimos ningún inconveniente. La infiltración al suelo la entendemos como una de las maneras de infiltrar al suelo es la recarga artificial. Entonces hay una relación de género-especie y por eso quedó la propuesta original al respecto. Y luego las soluciones basadas en naturaleza. Quiero señalar de que el Ejecutivo está evaluando una disposición transitoria referida a este artículo, porque podría ocurrir que tenemos que conversarlo con vivienda en particular. Yo creo, recién me estaban, como decía, señalando por interno, 5.000 metros cuadrados la superficie de todo este edificio, de acuerdo a la información de Google Maps, incluidos los jardines. Entonces, igual es una superficie que ya de por sí es bien excluyente de pequeños agricultores, pequeños pescadores, pequeñas cooperativas o cooperativas en general, porque 5.000 metros cuadrados es la dimensión de todo este edificio. Entonces, claro, a lo mejor es bueno lo que usted plantea de decirle a vivienda, en el marco de la tramitación de este proyecto de ley, el que oficiemos, si es que tenemos en carpeta proyectos sociales de esta envergadura. Y lo otro que tengo una duda, digamos, porque esto es específicamente respecto de aprovechamiento de aguas lluvias y la indicación concordada en la mesa técnica señala según las características meteorológicas propias de la zona geográfica para su localización, la que había presentado el senador Bianchi, decía en zonas de mayor precipitación, pero... Sí, lo propone. Claro, para eliminar y la senadora Allende también en esa... Exacto, o sea, ellos eliminan en línea. zonas de mayor precipitación y solamente que esto estuviera de Biobío a Aysén. Claro, para que establece aplique la localización. a todo el territorio. Sí. Sí.
Yo no sé si esto, a pesar de que uno tiene episodios producto del cambio climático un poco más intenso en otras zonas geográficas, si es que se justifica tanto. Senador Castro. Presidenta, mire, aquí este es un proyecto de eficiencia, ¿cierto?, del recurso. Este es un tema bien complejo, no es tan sencillo, porque efectivamente si está de la zona, solamente la zona sur, todos sabemos que la zona sur llueve mucho y a lo mejor uno puede decir, ni siquiera es tan necesario tener toda esta infraestructura que se necesita para poder recuperar esta agua lluvia y poderla usar en no sé, en riego de prado, entendiendo que ahí llueve mucho. Pero si uno se va a la zona norte, Arica, ¿cuántas veces en el año llueve en Arica? Llueve una pura vez, por ejemplo, y necesitamos tener ahí la infraestructura necesaria, pues estaríamos obligando nosotros a las empresas que tengan sobre 5.000 metros a hacer una infraestructura para poder, llamemos, retener esas aguas lluvia de una vez. Entonces es un tema bien complejo, porque aquí le estamos dando una pega adicional a alguien, se la estamos dando a obras públicas de la municipalidad, que tiene que controlar también, porque alguien va a tener que controlar esta obra. Si nosotros la incluimos acá, en una construcción de 5.000 metros, que no es tan grande tampoco, ¿no? Entendamos que cuando se hace un edificio o dos torres de edificio, hay pavimentos que vamos a llegar a más de 5.000 metros, y ahí están obligadas estas empresas a poder desarrollar una infraestructura que permita poder también almacenar esta agua lluvia. ¿Para qué? Para regar los prados seguramente. Yo creo que va a ser más que nada para eso. Si fuera de industria, tendrían que ellos recuperar estas aguas para poderlas usar en sus procesos productivos. De no ser así, ni industria ni riego de prados, tendrán que también hacer la infraestructura para poder drenar y que el agua se vaya al subsuelo. Entonces, alguien va a tener que hacer el control de esto, que tendría que ser obras públicas. O sea, aquí le estamos diciendo nosotros, o vivienda. Estamos diciendo, le vamos a anexar a vivienda un proyecto más, que, así como quien dice, vivienda cuando se construye hay que presentar un certificado de alcantarillado, de luz, ¿me entiendes? Tendría que presentar también un plano de este tipo de infraestructura. O sea, me parece a mí que es bueno, o sea, que es necesario que tengamos la posibilidad de ser eficientes, en poder todos cooperar en ser eficientes, en recuperar las aguas lluvias y poderlas usar para múltiples usos. Pero alguien va a tener que hacer esa pega, alguien va a tener que controlarla, porque si no va a ser letra muerta. ¿Cómo se obliga a una construcción? ¿Cómo se le va a dar la autorización, la recepción a esa obra si no se tiene este proyecto hecho, controlado, fiscalizado? Entonces ese es el tema. Si uno se va a la zona central, llueve un poco más. ¿De qué dimensión tendrían que ser estas infraestructuras? Que es un tema que también me queda mi duda. Porque va a decir una lechería, pensemos que una lechería en la zona central. La lechería va a necesitar, tiene más de 5.000 metros de espacio cubierto por lo general. ¿Qué tipo de infraestructura tiene que hacer para acumular una cantidad de agua importante para hacer uso de ella y que se sienta que hay una eficiencia que esta ley le genera una obligación, y además eso es interesante para quien construye, para quien va a hacer la obra? Entonces, a mí me caen esas dudas, pero yo creo que el Ejecutivo va a tener que ver cómo lograr articular este tema con los demás servicios para que no sea letra muerta, y que sea posible hacer, porque a lo imposible nadie va a estar obligado. Tiene que ser posible para que tengamos éxito. Y si hablamos de todo el país, sabemos que una construcción en Arica, lo más probable en Iquique, no les va a gustar mucho esta exigencia, porque sienten que no va a ser muy realista para su condición para su zona, meteorológica. por la zona de la lluvia. Entonces, esa es mi duda, pero yo no tengo ningún problema de aprobar, sabiendo que
algo tendremos que hacer para que no quede como letra muerta. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Senador Latorre y luego el Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Sí, solo algunas preguntas. No, yo creo que está bien que esté explícito alguna redacción sobre el aprovechamiento de agua lluvia. Eso me parece como bien en criterio general. Tengo algunas dudas más bien desde temas técnicos y de la ignorancia tal vez en el tema particular, ¿no? Pero me hace ruido el poner un parámetro de 5.000 metros cuadrados construidos de manera homogénea para zonas rurales o urbanas y en todo el país. No sé si ahí, de dónde viene ese parámetro, por qué 5.000 o por qué no una diferenciación, no lo sé, porque claro, esto uno a priori piensa que está pensado para grandes proyectos inmobiliarios o bien empresas, ¿no? Grandes empresas agrícolas o de otro tipo. Ahora, claro, dice efectivamente según las características meteorológicas propias de la zona geográfica de su localización. Eso ahí tiene un punto el senador Castro en relación a la zona norte, la zona central, la zona sur. Bueno, lo dice así genéricamente, según. Pero claro, si estamos hablando de grandes construcciones, mi pregunta es si estas soluciones o sistemas de captación y almacenamiento de aguas lluvias y soluciones basadas en la naturaleza son tan caras, son tan complejas de financiar. Hay más bien una pregunta técnica, digamos, porque claro, para un proyecto grande de una construcción de 5.000 metros, uno podría decir, hay espaldas para también, para proyectos nuevos, ¿no? Pensar sistemas de captación y almacenamiento de aguas lluvias según su zona meteorológica, ¿no? Esas son más bien dudas, son preguntas. No estoy cuestionando la necesaria introducción del criterio de aprovechamiento de aguas lluvias en la ley. Y lo otro, lo de la fiscalización. Acá conversaba con Rodrigo, claro, esto, ¿quién fiscalizaría esto? ¿La municipalidad? ¿Obras públicas? ¿Vivienda? Ahí tal vez queda un poco un ámbito medio vacío, digamos, ¿no? Como de quién va efectivamente para proyectos nuevos, porque esto implica una autorización para proyectos nuevos que tengan que tener estos sistemas de captación y almacenamiento de agua lluvia, ¿no? Sería un mandato en el fondo. Entonces, si hay un mandato, bueno, ¿quién se hace cargo de fiscalizar que se cumpla? Dirección de Obras Municipales, por ejemplo, bueno, habría que explicitarlo, no lo sé. Eso, gracias, Presidente. Una duda para el Ejecutivo. Cuando se hace una población, pensemos una población ya son de 200 viviendas, 250 viviendas parece que son, también caerían dentro de este proceso porque una población va a tener bastante más de 5.000 metros cuadrados, donde está el techo, hay pavimentos, entonces la población estaría obligada también a poder desarrollar una infraestructura para recuperar agua, porque es un proyecto que va a tener más de 5.000 metros de todas maneras. Entonces no sé si la población también cae dentro de esto. Yo creo que siendo bien realista, yo les quiero proponer que no votemos este artículo. Deberíamos preguntar, yo creo a vivienda, yo creo que ellos podrían ayudarnos a eso. Le pediríamos a la Secretaría que formalmente enviemos este requerimiento. No obstante, el Ejecutivo puede hacer una coordinación interna, pero creo que sería bueno un pronunciamiento más formal del Ministerio. Y la propuesta es que no nos pronunciemos porque hay hartas dudas que han surgido de esta conversación. De todas maneras, le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Carlos. Presidenta, aparte de lo que iba a decir, pierde importancia con el acuerdo que acaba de adoptar la Comisión. ¿Ah? Efectivamente, nosotros pensamos que este es un artículo, es como una noticia en desarrollo, se está construyendo y efectivamente con su asesor, por su intermedio presidente, el senador Castro, lo conversamos. ¿Ah? Y lo que vimos nosotros es que íbamos a trabajar una propuesta, estábamos pensando en el segundo trámite, pero básicamente, más que la fiscalización, la revisión ex ante, de manera tal de tener claridad cuáles son las normas respecto, sobre todo, de alteraciones. Entonces, cuando se presentan a la DOM, hay permisos de obra menor, hay permisos de obra mayores, hay distintos tipos de permisos. Entonces, naturalmente,
un tema que nosotros vemos que es necesario caucionar y cuidar. Dudo que esto pueda estar resuelto en una semana. En consecuencia, creo que si es que la propuesta es no votarlo ahora, es muy posible que esto tenga que salir por un tiempo del cuerpo legal. Eso es lo primero. Lo segundo, en lo personal, nuevamente respondiendo a una inquietud del senador Castro, yo no tengo esa, y también del senador Latorre, no veo esta preocupación respecto de infraestructura que está emplazada en lugares urbanos de rurales. Porque la norma que está planteada aquí es cumplible con los parámetros legales que hoy existen. Porque lo que le dice es que debe contar con un sistema de captación y almacenamiento de aguas lluvias, ya sea para fines productivos, riego o infiltración al suelo, soluciones basadas en naturaleza, pero al final dice, y en su defecto, es decir, si no puede hacer eso, con sistema de manejo escorrentía a efecto de evitar la descarga de aguas lluvias en el alcantarillado. Así es, que no ocurra este contacto, ¿no? Que ya están las disposiciones regulatorias y normativas, y sobre las cuales ya existen organismos responsables. Entonces, lo que está es un deberán, pero finalmente, tal como está redactado, al poner en su norma, en su defecto, en mi opinión, las primeras propuestas de acción son un podrán. Porque finalmente, si usted no puede hacer eso, en su defecto al menos tiene que asegurar esto otro. Entonces, no veíamos esa inquietud en los mismos términos como se ha levantado en la comisión. Pero si es que el acuerdo es más bien no votarlo y consultar la opinión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, claramente hay que asumir que esto en su tiempo va a derivar un artículo distinto. Eso, presidente. Bueno, todos sabemos que las construcciones nuevas hoy día, ninguna empresa bota las aguas lluvias a los alcantarillados. Eso está prohibido hace muchos años y se cumple. Yo creo que vivienda cumple ahí. Lo que sí a lo mejor el Ejecutivo, independiente que yo no tengo ningún problema de aprobar, porque creo que tiene un sentido de repente, o sea, tiene un buen sentido de decir, oye, mira, si las aguas lluvias las podemos aprovechar. En algunos lugares de campo hay personas que tienen unos estanques y aprovechan el agua lluvia y las hacen, incluso la usan hasta para su propio consumo. Eso lo hacen por un tema de que son, ya vemos, preocupados de mantener sus aguas, sobre todo en los secanos. Pero también, a lo mejor nosotros no debemos ser más papistas que el Papa aquí, porque no es un tema sencillo para aplicarlo en todo el país. Es un tema re complejo y que y por lo general no se aplica. Y a lo mejor el Ejecutivo puede decir perfectamente, saben, este artículo la verdad que no vale la pena que lo tengamos aquí y algo lo podemos hasta sacar de aquí. Y yo creo que también es una opción, porque a los alcantarillados no va a llegar el agua lluvia, ya eso está claro. El agua escurre, ¿cierto? El agua escurre siempre, algún agua se sumerge, la otra va a llegar a un caos y va a llegar al final, llega al mar igual, ¿cierto? Entonces, a lo mejor este punto nosotros tenemos una buena intención, pero ¿qué pasa en otros países? ¿Hay algo, en otros países, hacen uso de estas aguas como nosotros pretendemos aplicar acá? ¿O seremos nosotros los que estamos inventando aquí esta fórmula? Sobre todo en la zona como Iquique, Arica, Calama, que son lugares que pocas veces llueve, a lo mejor debemos revisar un poco más, consultar un poco más, y si hay que eliminar este artículo, lo podemos eliminar. Y si hay que aprobarlo, yo no tengo ningún problema en aprobarlo, pero me gustaría que el Ejecutivo nos orientara más en ese sentido. Porque, como digo, no va a llegar estas aguas a los alcantarillados, porque en ninguna ciudad las aguas lluvias se van a los alcantarillados. Y si en alguna ciudad eso sucede, es porque hay algo mal hecho desde las sanitarias y desde las municipalidades que han hecho conexiones indebidas. Sí, mire, eso, presidente. Yo lo que les pediría, yo entiendo que acá hay un trabajo que se hizo y esto de ninguna forma desconoce los acuerdos a los que se han llegado en la mesa técnica.
pero siempre en esta discusión surgen legítimas dudas. Yo lo que les pediría es que volviéramos a revisar. Hemos tenido un avance importante en las votaciones. Este es un mes que es complejo, ya está funcionando el presupuesto, al menos nosotros tenemos que también partir, el senador Saavedra ya ha partido. Yo le pediría que revisáramos aquellos temas que han estado presentes en esta conversación, particularmente en lo que dice relación con la zona geográfica, porque ¿quién va a determinar aquello? El senador Castro ha hecho una identificación clara de territorios que uno lo podría establecer dentro de cierta voluntariedad, no sé, buscar ahí alguna redacción para las comunas más al norte del país. El senador Latorre ha planteado los temas de la fiscalización. Él mismo señaló la dirección de obras. Bueno, esto está contenido. Entonces, sin alterar el acuerdo de la mesa técnica, podemos darnos, de aquí hasta la próxima sesión, una forma en cómo despejar esas dudas. A lo mejor terminamos aprobando la misma indicación, a lo mejor hacemos adecuaciones menores y entendemos en que esto fue parte de la conversación intensa también en el día de ayer de la mesa técnica, y yo insisto en que para nosotros es bien importante validar ese espacio, y esto nada dice relación con desconocer esos acuerdos. Entonces, como sentimos que está aún todavía, podemos generar una conversación mayor. Dejaríamos hasta aquí la sesión del día de hoy. ¿Habría entonces acuerdo para oficiar al MIMBU? ¿No es cierto? ¿Oficiar o...? Sí, no, oficiar consultando. Hagamos una consulta oficiosa. Oficiosa, ¿no? Sí, ya, sí, de buenos oficios. Confiamos en el Ejecutivo. Ya. Perfecto. O sea, lo hacemos a través de Carlos. Carlos, la Comisión Nacional de Riego, Medio Ambiente, el equipo que el Ejecutivo se ha dado para esta materia. Entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, agradeciendo a todas y a todos quienes han participado, esta sesión se levanta. Muchas gracias.